En el invierno de 2019, en una de las calles más concurridas de Manhattan, había un hombre. No era extraordinario a simple vista. Llevaba un abrigo marrón desgastado. Tenía el cabello revuelto, la barba descuidada, y sostenía un vaso de café vacío frente a él mientras la gente pasaba sin mirarlo. Miles de personas lo ignoraron durante meses. Los empleados del edificio de al lado lo conocían simplemente como el viejo del portal. Nadie le preguntó su nombre. Nadie quiso saber su historia. Y eso fue exactamente lo que él quería. Porque lo que ninguno de ellos sabía es que ese hombre tenía 342 millones de dólares en el banco. Para entender quién es Richard Kallewa, necesitas retroceder 40 años. Corre el año 1981. Richard tiene 23 años, acaba de graduarse de la Universidad de Columbia con una doble licenciatura en Economía y Matemáticas. Es brillante, ambicioso, y tiene una sonrisa que convence a cualquiera. Consigue trabajo en Goldman Sachs. No como becario. Como analista de inversiones. En aquella época, Wall Street era una selva. Y Richard era exactamente el tipo de depredador que esa selva necesitaba. En 5 años, duplicó cada cartera que tocó. En 10, ya manejaba fondos de miles de millones. En 20, fundó su propia firma, Kallewa Capital. El éxito llegó tan rápido que casi no lo vio venir. Casa en los Hamptons. Apartamento en Park Avenue. Un velero en el Mediterráneo que usó exactamente 2 veces. Pero Richard siempre tuvo una incomodidad que nunca supo nombrar del todo. Una noche, en 2003, después de cerrar un acuerdo de 800 millones de dólares, Richard salió del restaurante más caro de Nueva York y vio algo. En la acera, justo frente a la entrada del restaurante, había un hombre tirado. Delgado. Con una manta fina que no alcanzaba a cubrirle los pies. Los demás socios pasaron por encima de él, literalmente, sin bajar la vista. Richard se detuvo. Le dio los únicos 20 dólares en efectivo que traía. El hombre lo miró con unos ojos tan cansados que Richard nunca pudo olvidarlos. Esa noche no durmió. Durante los siguientes años, Richard empezó a hacer algo que desconcertó a todos los que lo conocían. Empezó a donar. No de forma discreta y tributariamente conveniente como hacen los ricos. Lo hacía de manera directa. En efectivo. A personas en la calle. Su asistente encontraba recibos de donaciones a refugios de indigentes entre los documentos de fusiones corporativas. Su esposa, Clara, pensó al principio que era una fase. Richard siempre tuvo su lado sensible, diría ella años después en una entrevista. Pero esto era diferente. Había algo que lo perseguía. En 2011, Richard tomó la primera de una serie de decisiones que cambiarían su vida para siempre. Contrató a un equipo de investigadores sociales. No para un fondo de inversión. Para estudiar algo completamente distinto. ¿Cómo trata la gente a alguien sin hogar cuando nadie los observa? Los resultados fueron devastadores. El 94% de las personas evitaba el contacto visual. El 78% aceleraba el paso al acercarse a alguien en situación de calle. Menos del 3% se detenía a preguntar si esa persona necesitaba algo. Richard leyó el informe 3 veces. Luego cerró la carpeta, se levantó, y le dijo a su asistente que cancelara todas sus reuniones de la siguiente semana. Lo que hizo después fue algo que ningún hombre de su posición había hecho antes, al menos no de esta manera. Richard Kallewa, CEO de Kallewa Capital, con un patrimonio neto de más de 300 millones de dólares, decidió vivir en la calle. No un día. No una semana. 6 meses. Habló primero con Clara. La conversación duró 4 horas. Hubo lágrimas. Hubo silencio. Al final, ella dijo, si no lo haces, nunca vas a ser feliz.
Firmó los papeles para que un director ejecutivo de confianza manejara la empresa. Liquidó lo suficiente para asegurarse de que su familia estuviera protegida. Y el 1 de enero de 2012, Richard Callaway desapareció de la vida pública. El primer día fue un shock. No por el frío. No por el hambre. Sino por la invisibilidad. Puedes estar parado en medio de la calle más transitada del mundo, escribiría Richard más tarde en su diario, y ser completamente invisible. Es la sensación más extraña y más triste que he experimentado en mi vida. La gente no lo ignoraba con maldad. Simplemente, no lo veía. Como si su cerebro hubiera decidido que Richard no existía. Pasó sus primeras noches en el portal de un edificio financiero en el Bajo Manhattan. Un edificio que, curiosamente, contenía varias empresas en las que Callaway Capital tenía participaciones. Los guardias de seguridad lo toleraban. Los ejecutivos que entraban cada mañana lo ignoraban. Uno de ellos, un vicepresidente de 38 años llamado Marcus, lo miró una vez de arriba abajo y soltó. «Aquí no puedes estar». Richard no dijo nada. Solo asintió y se corrió 2 metros. Pero no todo fue frío. En el comedor de la calle 42 Richard conoció a personas que lo cambiaron para siempre. Estaba Elena, una exprofesora de matemáticas de 61 años que había perdido su casa después de que su marido enfermara y los gastos médicos los arruinaran. Estaba Tomás, un veterano de Irak que dormía con un libro de poesía bajo el brazo y que recitaba a Neruda cuando nadie lo escuchaba. Y estaba Desaun, de 19 años, que había salido del sistema de acogida 3 meses antes sin un centavo y sin nadie que lo esperara. Richard escuchó. Algo que, admitía, nunca había sabido hacer del todo bien en sus décadas de reuniones de negocios. Escuchó durante semanas. Durante meses. Y lo que descubrió lo dejó sin palabras. No era que estas personas hubieran tomado malas decisiones. No era que fueran adictos o vagos, como el imaginario popular quería creer. Eran personas que habían sido aplastadas por circunstancias que nadie debería tener que enfrentar solo. Y el sistema, simplemente no estaba ahí para atraparlos. Pero después de 5 meses en la calle, algo ocurrió. Algo que Richard no había planeado. Algo que iba a exponerlo todo. Una periodista del New York Times llamada Sarah Okonkwo llevaba 3 semanas trabajando en un reportaje sobre la situación de las personas sin hogar en Manhattan. Y había notado algo extraño en ese hombre del portal. No era su forma de hablar, aunque usaba un vocabulario que no encajaba del todo. No era su mirada, aunque tenía una calma que pocos en esa situación conservaban. Era algo más sutil. Sus manos. Las manos de Richard Callaway, a pesar de meses en la calle, tenían la forma de alguien que había pasado décadas firmando documentos, no trabajando con ellas. Sarah empezó a investigar. El 14 de junio de 2012, el New York Times publicó en portada. El millonario invisible, CEO de Wall Street, vive 6 meses como indigente sin que nadie lo supiera. El artículo se volvió viral en horas. La historia tenía todo: drama, riqueza, secreto, humanidad. Los medios de todo el mundo querían a Richard. Pero Richard no quería a los medios. Cuando finalmente aceptó dar una conferencia de prensa, no apareció en traje. Apareció con los mismos jeans y jersey que había usado durante su último mes en la calle. No lo hice como experimento, dijo ante cámaras de 50 países. Lo hice porque necesitaba entender. Porque había pasado 40 años mirando el mundo desde arriba y creyendo que lo entendía. Y no entendía absolutamente nada. Le preguntaron si había sido difícil. Lo más difícil, dijo, no fue el frío. Fue darme cuenta de que yo había sido una de esas personas que miraban hacia otro lado. Durante décadas. Hubo silencio en la sala. Y eso es algo con lo que voy a vivir el resto de mi vida. Lo que vino después transformó no solo la vida de Richard,
sino la de cientos de personas. Con $100 millones de su propio patrimonio, Richard fundó The Callaway Foundation. No un fondo fiduciario con eventos de gala y fotos en revistas. Un sistema real. Operativo. Con resultados medibles. La fundación desarrolló un programa de 3 pilares. Vivienda de emergencia inmediata para personas en situación de calle. Programas de reinserción laboral con empresas reales comprometidas a contratar. Y asistencia médica y psicológica sin burocracia. Elena, la profesora de matemáticas, hoy dirige el Departamento de Educación Financiera de la Fundación. Tomás, el veterano poeta, publicó un libro que vendió 40.000 copias. Los derechos los donó a familias de veteranos sin hogar. Y de Saun, el chico de 19 años que salió del sistema de acogida sin nada, es hoy el director de operaciones del programa de reinserción juvenil de la Fundación. Tiene 32 años. Richard volvió a Callaway Capital. Pero cambió su estructura por completo. El 15% de todas las ganancias anuales de la firma van directamente a la Fundación. Es obligatorio. Está en los estatutos. Algunos socios se fueron. Otros llegaron específicamente por eso. Hoy, Richard dice que esos 6 meses fueron la mejor inversión de su vida. No en dinero. ¿En humanidad? La próxima vez que pases al lado de alguien en la calle, piensa en Richard Callaway. No porque seas obligado a dar dinero. No porque te sientas culpable. Sino porque esa persona tiene una historia. Una historia que ninguno de nosotros conoce. Y a veces, la diferencia entre una vida destruida y una vida salvada, es que alguien se tome 2 segundos para verla. De verdad. Richard Callaway lo aprendió con 300 millones en el banco y 6 meses durmiendo en el asfalto de Manhattan. La pregunta es, ¿cuánto necesitas tú para aprenderlo? Si esta historia te movió algo por dentro, compártela con alguien que creas que la necesita. Y el próximo vídeo, te voy a contar la historia de una mujer que limpió oficinas durante 20 años. La última semana que trabajó, los compañeros le hicieron una fiesta de despedida. Cuando firmó el cheque de donación para el buffet, nadie entendió por qué tenía su nombre en un edificio. Nos vemos ahí.